Aprendo en casa. Tercer grado. Buenos días, niños, ¿cómo están? Hoy día empezaremos una nueva semana de trabajo. Trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. La actividad del día de hoy es las plantas, ¿de qué viven? Parte 2. La semana pasada reflexionamos sobre la importancia de las plantas. Analizaste los efectos de la luz en el crecimiento de las plantas. También hiciste una entrevista para saber más de las plantas y sus beneficios. Hoy nuestra meta es explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. Muy bien, entonces iniciamos la actividad. Para ello, vamos a leer la siguiente situación problemática. La mayoría de nosotros no pensamos en la procedencia ni en el modo cómo se produce la papa, el arroz, las frutas. Cuando queremos preparar un rico plato de comida, solo vamos a comprar al mercado y seleccionamos los productos que necesitamos. Nuestro país tiene una gran variedad de plantas. De ellas obtenemos muchas cosas. Por ejemplo, una manzana, un chocolate, una mesa, el papel, entre otros. Desde hace algún tiempo se menciona el tema de la extinción de la flora. Sin embargo, no todos saben cuáles serían las consecuencias si las plantas desaparecieran de la tierra. En la actualidad, muchos agricultores guardan las semillas por diversas razones. Una de ellas es que temen que desaparezcan dichas plantas del lugar donde viven. Si esto sucede, no tendrían cómo alimentarse o alimentar a sus animales u obtener otras cosas necesarias para sus actividades diarias. Y aquí tenemos algunos productos que obtenemos de las plantas: alimentos, papel y cartón, algodón y lino para confeccionar ropa, madera para fabricar los muebles, perfumes, corcho y medicamentos. Ahora responde, ¿qué opinas de lo que has leído? ¿Por qué hay temor de que desaparezcan las plantas? Ahora sí, niños, es momento de investigar. Para comenzar, te propongo las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? Ahora, tómate un tiempo para pensar y construir tus respuestas. Si tienes dudas, pregunta a un familiar. Lee bien cada una de las preguntas. A continuación, responde las preguntas de acuerdo a lo que sabes. Esas serán tus respuestas iniciales o posibles respuestas. Para la pregunta A, tienes que explicar cuál sería una causa para la desaparición de las plantas. Para la pregunta B, también tienes que explicar cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta. En la pregunta C, explicarás cómo sería nuestro planeta sin plantas, cómo se vería, y en la pregunta D, tienes que evaluar si las plantas son importantes para los seres vivos. ¿Podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? ¿Qué crees? Como estas son tus respuestas iniciales, es importante que las compruebes para saber si son verdaderas. Muy bien, esta semana seguirás con tu misión de detective de las plantas y elaborarás un plan de acción sencillo. Para esto te sugiero las siguientes acciones. Primero, debes apuntar todo lo que sabes de las plantas. ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? ¿En qué se diferencian las plantas de los seres vivos? Ustedes saben que las plantas tienen diferentes partes. ¿Para qué les servirán esas partes? ¿Por qué dicen que las plantas son los pulmones del planeta Tierra? ¿Es necesario regar las plantas con agua? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no las riegas? ¿Qué diferencia hay entre una semilla y una planta? ¿O son lo mismo? ¿Qué dices?
Estas son preguntas que te van a ayudar a tener una idea más clara de lo que sabes de la planta. Para tener más información, vamos a leer con atención la ficha Las plantas, una fábrica de alimentos. Mientras realizamos la lectura, subraya las ideas más importantes. Ahora sí, empecemos con la lectura. La vida de los animales y de los seres humanos dependen de las plantas. ¿Por qué dependemos de las plantas? Las plantas son los seres vivos capaces de preparar su propio alimento. Por eso se les considera una fábrica de alimentos. No es necesario alimentar a las plantas, ya que a través de un proceso llamado fotosíntesis, fabrican o preparan su propio alimento. Para hacerlo, requieren de la luz solar, que es la energía luminosa, el dióxido de carbono, CO2, es el gas que exhalamos o eliminamos los animales y el hombre cada vez que respiramos, el agua, H2O y las sales minerales. Aquí vemos los ingredientes: energía de la luz del sol, dióxido de carbono, agua, sales minerales. Observa la raíz de un tipo de planta. Las raíces de todas las plantas no son iguales. Hay de distintas formas. ¿Has visto otro tipo de raíz? Si es así, dibújalo. ¿Sabías que consumimos raíces? Averigua y lo escribes aquí. La raíz de la planta absorbe la mayor parte del agua y las sales minerales, nutrientes, que hay en el suelo. El agua es vital para la vida de las plantas. Las plantas son un 90% agua. El agua es transportada por el tallo a toda la planta de manera casi continua para mantener sus procesos vitales funcionando. Gran parte del agua se recoge a través de los filamentos de las raíces, que son pequeñas raicillas que hay alrededor de las raíces y penetran en el suelo, aumentando el área de la superficie de la raíz. El agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Cuando el suelo se seca, el crecimiento de las raíces disminuye, mientras que si el suelo está saturado con agua, las raíces podrían ahogarse. Si se dan cuenta, las plantas necesitan de la cantidad de agua necesarias para sobrevivir. Si se les da poca o mucha agua, las plantas mueren. Las plantas fabrican incluso más alimento del que necesitan. El alimento excedente es guardado o almacenado en las raíces, las semillas, los tallos, las hojas y los frutos. Este alimento excedente lo usarán para crecer, realizar sus funciones vitales, reparar las zonas dañadas de su cuerpo o sobrevivir cuando las condiciones no son adecuadas. Falta de agua, energía luminosa, frío o exceso de calor. La fotosíntesis se caracteriza porque las plantas absorben el agua y las sales minerales disueltas en el agua del suelo o a través de las raíces. Luego, por el tallo lo transportan hacia sus hojas. En las hojas se encuentra un pigmento verde, sustancia química, llamado clorofila, que además de darle el color verde a las hojas, es lo que capta la energía luminosa del sol y la convierte en energía química. Asimismo, la planta capta o absorbe el gas dióxido de carbono a través de los poros de las hojas, llamados estomas. Estos son muy pequeños y no son visibles a simple vista. Nosotros no solo dependemos del oxígeno producido por las plantas para poder respirar, también nos alimentamos de ellas. De esta manera, el hombre obtiene la energía que necesita para realizar sus actividades diarias, caminar, trabajar, estudiar, entre otros. A las plantas se les llama autótrofas, porque son capaces de elaborar su propio alimento. Las plantas absorben energía luminosa del sol, también el dióxido de carbono, el agua
y las sales minerales que se disuelven en el agua, y así las plantas producen el oxígeno que respiramos. Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol. La posición de la Tierra en el sistema solar hace que nuestro planeta tenga las condiciones ideales para el desarrollo de las formas de vida que conocemos. Los ingredientes o factores que las plantas usan del ambiente para realizar la fotosíntesis son muy importantes. Por ejemplo, observa cómo influye la energía proveniente del sol y cuál es su importancia para las plantas y los animales. Del total de energía solar que llega al planeta Tierra, solo una pequeña parte es aprovechada por todos los seres vivos de distinta manera. Las plantas absorben la luz del sol, energía luminosa, para realizar la fotosíntesis. Este proceso les permite fabricar o preparar su alimento, desarrollarse y crecer. Además, la fotosíntesis es indispensable para la producción del oxígeno que respiramos y es la base de la transferencia de energía y nutrientes en el ambiente, pues las plantas son utilizadas o consumidas por otros seres vivos del ecosistema. Los consumidores primarios, que son los animales herbívoros, vacas, ovejas, entre otros, obtienen gran parte de su energía alimentándose de las plantas. A su vez, los consumidores secundarios o de otro orden obtienen energía a partir del consumo de animales herbívoros o carnívoros. Ahora razonemos. ¿Qué consumidor obtendrá más energía? ¿Los consumidores primarios o los consumidores secundarios? Explica por qué. Finalmente, los descomponedores, como las bacterias y los hongos, obtienen energía descomponiendo los animales y plantas muertas del ecosistema. De esta forma, la energía proveniente del sol es transferida a través de las cadenas alimenticias y una gran parte de ella regresa al medio en forma de calor. ¿Has visto por tu casa algún descomponedor? ¿Sabías que hay otros seres vivos que también son llamados autótrofos, pero no pertenecen al reino de las plantas? Te reto a que busques información al respecto. Te sorprenderás con toda la información que vas a encontrar. Muy bien, niños, ahora es momento de que analicemos lo que hemos leído. ¿En qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿En qué se diferencian? Piensa de qué manera podrías representar a las plantas como una fábrica. Para ello, ubica todos los elementos o ingredientes que intervienen en el proceso de elaboración de sus alimentos, la fotosíntesis. Luego, señala cuál o cuáles son los productos finales. Nosotros guardamos nuestros alimentos en refrigeradoras o a veces los compramos frescos. Luego los usamos para preparar platos de comidas que nos ayudan a saciar nuestra hambre, tener energía para correr, estar atentos mientras estudiamos, entre otros. Cuando nos sobra comida, la guardamos y la planta guardará el alimento que le sobra igual como lo hacemos nosotros. ¿Y dónde guarda el alimento que no usa? Explica tu respuesta. Puedes usar gráficos. ¿La planta usa todo el alimento que fabrica? ¿En qué lo usa? Si no hubiera sol, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? Si no hubiera agua, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? ¿Te has dado cuenta que hay plantas que tienen hojas de colores que no son verdes? ¿Esas plantas realizan fotosíntesis? ¿Qué dices? Los seres humanos, cuando respiramos, usamos el oxígeno y eliminamos dióxido de carbono como desecho. Gracias a las plantas, el dióxido de carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan. ¿Qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿De dónde podrían obtener las plantas el dióxido de carbono?
Si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que desechamos al momento de exhalar? Laura una vez se comió las semillas de una sandía. Cuando su hermano se enteró, le dijo que le crecerían plantas en su estómago. Entonces, ella se puso a llorar. ¿Será cierto lo que le dijo su hermano a Laura? Explica. ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta? ¿Por qué crees que Laura le creyó a su hermano? Explica una razón. Entonces, ahora que hemos aprendido un poco más sobre las plantas, es momento de volver a leer las posibles respuestas o respuestas iniciales que escribiste en el punto 4. Si no estás de acuerdo con tus respuestas, puedes volverlas a escribir. En esta vez, las respuestas tienen que tener la información que hemos conocido hasta el momento. Luego, reflexiona respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste sobre lo que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? ¿Qué dificultades tuviste para comprender cómo las plantas fabrican sus alimentos? ¿Qué hiciste para resolver estas dificultades? Ahora tengo para ti 2 retos. Ayudarás a Arturo. Reto 1. La profesora de Arturo le pidió que dibujara cómo sería el planeta Tierra sin las plantas. Arturo hizo el siguiente dibujo. Luego de observar el dibujo de Arturo, su profesora le preguntó si su dibujo mostraba cómo sería la Tierra sin plantas. Él miró su dibujo nuevamente, pensó un momento y le dijo a su profesora que volvería a revisar su dibujo. ¿Crees que el dibujo de Arturo muestra cómo sería la Tierra si no hubiera plantas? Vas a explicar tu respuesta. ¿Qué habrías dibujado tú? Dibuja cómo sería el planeta Tierra si no hubiera plantas y explica la razón de tu dibujo. Para el reto 2, ahora lee la siguiente información. En el Ártico se ha construido una gran bóveda subterránea que atesora todas las semillas del mundo. Están guardadas en bolsas de aluminio al vacío. Los guardianes de la papa colaboran con la bóveda global de semillas. La bóveda es un tipo de búnker construido para resistir el paso del tiempo y los eventuales desastres naturales o los desastres provocados por el hombre. Este lugar se construyó porque debido a las altas temperaturas, a los suelos desgastados por cultivar la misma planta y al aumento de la población, los habitantes del planeta podrían tener problemas para conseguir alimentos. Por eso, esta es una fortaleza que resguardará el tesoro alimenticio del planeta. ¿A qué se debe que los científicos guarden las semillas en el Ártico? Comenta con tus familiares la importancia de leer esta información. Es importante conocer las necesidades de las plantas para brindarles los cuidados y la protección que necesitan. Propongan juntos acciones para ayudar a cuidar a las plantas y así evitar que desaparezcan. Tómale una foto a tu trabajo o pídeles a tus familiares que graben tu explicación y compártela con tus compañeras y compañeros de clase a través del grupo que tenemos. Muy bien, niños. En las próximas actividades seguiremos investigando y descubriendo por qué las plantas son importantes para el planeta Tierra. Finalmente, reflexiona sobre tus aprendizajes, completando en las 3 columnas: lo logré, qué dificultades tuve, qué necesito mejorar, según los criterios de evaluación. Eso es todo, niños. Continuamos trabajando mañana. Lo harán muy bien. Cuídense mucho.